Em, y ese tema, ¿verdad? Está acá. Recuerden que yo les había hecho una presentación. Un momento. Ok, Brian, bueno, ahí nos comenta a todos. Creo que esa parte tiene solución. Yo no sé si el examen les envía la solución, pero cualquier cosa, yo cuando les envío la calificación, ahí les doy eh, pues alguna guía de solución, ¿verdad? Para ustedes específicamente, ¿verdad? Profe, en mi caso, la segunda pregunta de desarrollo igual me costó un montón. La segunda era la de trigonometría, ¿o no? Esa era. De hecho, de hecho fui yo la que le puse que no tenía idea de cómo verlo, porque es que yo no había entrado a esa clase y después yo vi la clase y yo todo, digamos, en la clase yo todo lo entendí, lo que usted hizo, porque lo vi con calma después, entonces yo sí comprendí lo que usted hizo y teníamos incluso hasta una guía con todas las cosas de trigonometría, pero no sé, a la hora de hacer esa en el examen, como que sí inicié, pero ya después no sabía qué hacer con algunas expresiones ahí. Supongo que pues me falta un montón de práctica, evidentemente, porque no había hecho nunca ninguna de esas, pero sí quedé un poco preocupada con trigonometría después de esa pregunta, la verdad. Yo también, profe. A mí esa segunda me dejó bateadísimo. Sí, sí. Digamos, un día antes nosotros hicimos, ¿se acuerdan? Una de trigonometría. De hecho, Ajá, sí, voy a ver si recuerdo por esa. aquí tengo este para enseñarles nada más el examen. Vamos a ver si se ve, si sí se ve. Mm, Ah, no, pero no lo estoy viendo. Vamos a ver. Envío de respuestas de desarrollo. Es que yo creo que no voy a poder ver el examen en sí, que es lo que quiero ver, ¿verdad? Digamos, yo sí lo tengo acá, pero bueno, voy a salir de acá un momento para... Y ese estudio independiente corresponde a el tema de intersecciones entre gráficas de funciones. Tenían que hacer las actividades 1, 2 y 3. Entonces vamos a ver cómo les fue. Ok. Y veamos por acá. Lo primero era que ustedes tenían que encontrar, ¿verdad? Considerar esas dos funciones definidas en su dominio máximo y codominio R, es decir, de R en R. Una era una cuadrática y la otra era una lineal. Lo que nos piden como número uno es determinar o determine al menos un valor X tal que su imagen en F y G sea la misma. ¿Qué entienden ustedes de lo que les estoy pidiendo ahí en el número uno? Encontrar un valor de X en el cual el valor de la imagen de este sea la misma en F que en G. Exacto. Es decir, si ustedes dicen, por ejemplo, 10, que yo calcule la imagen de 10 en la función f y me dé igual en f y en g, exacto. ¿Cómo resolvieron ese interrogante? ¿O cómo podrían resolverlo, digamos? Ya lo han visto, o lo vieron ayer, podría decirse, digamos. ¿Cómo lo han pensado? Pro- Profe, yo tanteé y me salió que 4 tenía la misma imagen en ambas funciones. Perfecto. En ese sentido, lo que estás haciendo es, eh, digamos, encontrando cualquier valor, como haciendo unas, digamos que especie de cuadro, ¿verdad? Eh, en donde usted en un lado toma el X y el otro lado toma la imagen y va tanteando, ¿verdad? A ver cuál nos da igual. Ok, entonces encontraste el 4, muy bien. ¿Qué más? ¿Esa es la única manera de solucionarlo o encontraron otra? Yo lo hice igual, viendo los números y probando.
Ok, muy bien, Germán. ¿Qué más? Profe, igualando las dos funciones, el resultado le da las dos X, los dos ceros. Muy bien. Tenemos otro método, entonces, vean que no es único, entonces el hecho de ir probando. De hecho, acá Brian también nos pone por acá que lo graficó, ¿verdad? Que es otra manera. De hecho, parte de los objetivos del curso anterior, ¿verdad? En semestres anteriores era graficar funciones. En este no se dio, por eso es que yo les daba una guía de cómo graficar, porque una manera de solucionar este ejercicio es graficando también. Entonces, vean que ya tenemos tres maneras de encontrar la solución de esta interrogante que vemos por acá. ¿Ok? Entonces, una es, eh, digamos, realizando un cuadro, ¿verdad? Donde imagen, preimagen y vamos encontrando, ¿verdad? O evaluando más bien. Otra es igualar criterios, que era lo que nos decía, no vi bien, ¿verdad? Ahí me disculpa. eh, la segunda intervención. Y Brian en el chat nos dice que también graficando. ¿Ok? De hecho, la segunda intervención nos dijo algo interesante. Vean que en la primera solamente encontramos un valor, ¿verdad? Y ese valor era 4. En la segunda, cuando igualamos criterios, encontramos dos valores en X, ¿verdad? Donde la imagen es igual. Y en la tercera, veámoslo acá más explícito gráficamente, yo les voy a dar chance a que puedan compartir pantalla, ¿verdad? Entonces, si en algún momento ustedes quieren compartir su pantalla ya sea del teléfono o de la computadora, lo pueden hacer. Eso con el fin de que ustedes me enseñen su trabajo, ¿verdad? Ok, entonces vamos a graficar esas dos funciones. Recordemos que una era la función f, que es igual a x menos 1. Vamos a ver. Más bien esa es la función g. ¿Verdad? Esta se llama g más bien. Y la otra, no, pero no me la cambio. No la cambio, voy a borrar esta. Y aquí f de x igual a x menos 2 a la 2 menos 1. Ahora sí, esa es nuestra función f, ¿verdad? Y la función g es x, posee como criterio x menos 1. Entonces sería g de x igual a x menos 1. Así. Entonces vean que efectivamente estamos viendo gráficamente que no es, en realidad, digamos, en este momento, no es hacer trampa, hacer la gráfica, para nada, ¿verdad? De hecho, vamos a irnos dando cuenta que existen en realidad tres maneras de realizar la solución de este ejercicio. Y ya las hemos encontrado en realidad. Vean que acá efectivamente la imagen de 4, tanto para la función f como para la función g, es 3. Y la imagen de 1, es decir, hay dos puntos, ¿verdad? Dos valores en x, en los cuales su imagen es igual tanto para la función f como para la función g. ¿Ok? Entonces ahí lo estamos observando gráficamente. Bueno, voy a continuar. Y en la siguiente actividad, bueno, yo por ahí les daba unas preguntas guía, ¿verdad? Por ejemplo, que realice la gráfica de ambas funciones, puede utilizar un graficador
como GeoGebra o matemática, que yo ahí en la guía de esta semana se los decía, ¿verdad? Cómo graficar en Wolfram. ¿Qué otro tipo de procedimiento podría encontrar como solución, aparte del que ustedes encontraron, ¿verdad? Eso es como pensar más allá y ver, por ejemplo, si vimos igualar criterio, bueno, ¿qué otra herramienta nos puede servir, ¿verdad? Bueno, y eso es lo que yo quería pues hacer ahorita, verificar qué hicieron. En la actividad 2 tenemos igual dos funciones y determinen las intersecciones entre ambas funciones. Cuando nosotros hablábamos de intersecciones, independientemente de si son con los ejes o no, ¿qué representaban esas intersecciones según lo que habíamos visto durante todo el curso? ¿Qué representaban? Pares ordenados. Muy bien, Stephanie, ¿verdad? Pares ordenados, perfecto. Son pares ordenados. Si hablamos de intersecciones con los ejes, por ejemplo, son pares ordenados de la forma A, 0, ¿verdad? Con A o cualquier valor real, o 0, B, digamos, igual con B cualquier valor real. Sin embargo, cuando hablamos de intersecciones entre las gráficas de funciones, acabamos de observar en el ejemplo anterior gráfico que la imagen de 4, por ejemplo, es 3 y ese punto representa esa intersección y no necesariamente tiene una coordenada, ¿verdad? Que sea 0. Bueno, veamos este ejemplo de acá. De hecho, para ver este ejemplo voy a devolverme un poco a la gráfica, ¿verdad? Voy a irme a la gráfica un momento, acá, pero voy a hacer algunas variaciones, ¿verdad? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo varío acá y digo que esto no es -1, sino que es -3? Veamos qué tanto varió, ¿verdad? Nuestra gráfica si yo cambio este punto o este valor específico ya no a -1, sino a -3. Observemos que gráficamente uno las puede dibujar. De hecho, hasta las podríamos hacer, digamos, manualmente y observar, digamos, las intersecciones. Al menos sabemos que existen, ¿verdad? Si las graficamos manualmente. Incluso en un graficador, si yo, vean que yo veo explícitamente aquí esta intersección y esta otra de acá arriba, ¿verdad? Incluso el mismo GeoGebra me da esas intersecciones, pero yo no puedo saber si son valores exactos o son valores aproximados porque aquí siempre me da un valor aproximado, ¿verdad? Pero digamos que yo no sé nada de estos dos puntos. Voy a borrar estos dos puntos. Yo no sé absolutamente nada. Yo lo único que sé es que existen esos dos puntos, ¿verdad? Entonces veamos un pequeño, o sea, veamos qué pasa. Si yo veo que esos dos puntos existen, digamos, a diferencia del anterior, ¿verdad? Recuerden que el anterior era -1. Cuando yo veo acá -1, yo sí puedo ver explícitamente que aquí el punto es 1,0 y aquí 4,3. Eso lo podemos ver explícitamente porque la gráfica nos lo da. Pero si yo cambio esto a -3, ustedes pueden decirme cuáles son exactamente esos dos puntos. De manera exacta, digamos. ¿Pueden decirme? Viendo la gráfica, sí, no, creo que no. No se puede. Y si yo me acerco un poco, digamos, ¿qué me dicen? ¿Me pueden decir o no me pueden decir? No, no está exacta aún. Exacto. Digamos, Y aún así yo me podría acercar más, ¿verdad? Y notar que en realidad no puedo pues dar ese valor. Siempre daría un valor aproximado. Es decir, yo aquí podría decir, bueno, es aproximadamente un valor que es en 0,40
0.39, digamos, o 8, menos 0.561 o 2 por ahí. Pero estaría, por decirlo así, dando valores aproximados. Okay, entonces vean que no en todas las gráficas nos ayudan, ¿verdad? Algunas nos ayudan, pero otras no. Es decir, ahí estamos encontrando digamos que una rayita menos, ¿verdad? A uno de los métodos que vimos anteriormente. Porque si graficamos, no necesariamente nos va a dar el valor exacto, ¿verdad? O sea, siempre vamos a encontrar aquí un aproximado, ¿verdad? En nuestra gráfica. Incluso si lo hacemos a mano alzada, ¿verdad? Puede ser que esto se vea más corrido, así, por las cuestiones de que no, si no lo hacemos con regla bien y aquí a 90 grados, puede ser que esto se vea un poco más hacia la derecha o hacia la izquierda, igual este de acá. Entonces ahí tendríamos ciertas dificultades, ¿verdad? Igual, si nosotros hacemos la tabla, digamos que tanteando, ¿qué dificultades tendríamos? Que ustedes pueden venir y decir, bueno, si yo solo tomo números enteros, entonces la imagen de 0, la imagen de 1, la imagen de 2, la imagen de 3, de 4, de 5, y así sucesivamente, pero ¿qué pasa? Me estoy brincando un montón de infinitas, de hecho, imágenes que se encuentran entre 0 y 1, y que en realidad ahí es donde son iguales las funciones, ¿verdad? Entonces, pues estamos viendo que hay un método que es un método que nos sirve pues básicamente siempre. Y ese método es igualar criterios. Cuando nosotros igualamos los criterios, primero que todo tenemos que tener claro que nosotros lo que estamos buscando son valores en X que las imágenes sean iguales, ¿verdad? De manera que las imágenes sean iguales, pero no quiere decir que los criterios sean iguales. Lo que queremos encontrar es valores en X que sean iguales, porque si nos devolvemos a la gráfica, hemos notado que en realidad las gráficas para nada son iguales, los criterios para nada son iguales, pero sí existen puntos, ¿verdad? Hoy preimágenes que puede o no que sean iguales. O sea, que su imagen sea igual, ¿verdad? Más bien. Ok, ¿hasta acá tienen alguna duda o les va quedando claro? ¿No tienen dudas? Profe, usted ahora puede hacer una demostración de cómo obtener las imágenes igualando las funciones. Sí, de hecho eso era lo que iba a hacer en este momento. Que yo les iba a decir a ustedes en este momento, digamos. Ahora sí, conociendo, digamos, eso que les acabo de decir, ¿cuál argumento, cuál procedimiento de solución utilizarían? Vean que hasta este momento, digamos, hasta este momento ustedes tenían 3 opciones, ¿verdad? Pero entre todos nos vamos a ir dando cuenta cuál sería mejor usar. Entonces, en esta actividad, ¿cuál quieren usar ustedes? La gráfica, ¿verdad? Acabamos de ver la gráfica, pero no nos sirvió porque damos valores aproximados. Usando imagen por imagen, no. Entonces, ¿cuál usamos? Digamos, usemos igualar criterios, ¿verdad? Ok, vamos a hacer eso. Ok, ahí está. De una vez, este ya es del curso, ¿verdad? Ya está guardado en nuestra sección del curso. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Recordemos que ya tenemos ahí la instrucción. Sabemos que las dos gráficas, las dos funciones, una es una función de valor absoluto
y otra es una función cuadrática. Lo que acabamos de decir es que queremos igualar criterios, ¿verdad? Porque acabamos de ver la gráfica y no nos ayudó pues tanto. Bueno, en realidad la gráfica esta sí, yo fue que grafiqué otra, ¿verdad? Pero la gráfica de estas dos sí nos ayuda, pero yo sí quería que ustedes entendieran esa parte, ¿verdad? Que no necesariamente la gráfica nos ayuda pues tanto. X menos 3 a la 2 más 3. Entonces acá estamos igualando criterios, ¿ok? Ahora, ¿qué sigue? Resolver esta ecuación. Si recordamos, es una ecuación con valor absoluto, es decir, vamos a tener dos casos. Un caso en el cual x es mayor o igual que 0 y otro caso en el cual x es menor que 0, ¿verdad? Cuando x es mayor que 0, nos queda el criterio, pues, de valor absoluto del argumento igual. Entonces quedaría x menos 2 igual a menos x menos 3 a la 2 más 3. Desarrollando, digamos, acá, el lado derecho nos quedaría x menos 2 igual a menos x a la 2 más 6x menos 9 más 3. Y ya, digamos, resolviendo la ecuación, igualando a 0, nos quedaría x a la 2 menos 5x más 4. Así nos quedaría igual a 0. Ya todo esto ustedes lo saben hacer, ¿verdad? Hemos básicamente practicado durante todo el curso para llegar a esto de acá. Y las soluciones serían x igual 1 y x igual 4. Así nos quedaría. ¿Ok? Bueno, eso por ese lado. En ese otro lado, resolvamos la ecuación también. Vean que en el lado izquierdo es el que cambia, entonces aquí nos quedaría de la siguiente manera. Todavía no voy a hacer ninguna prueba, digamos, de nada, ¿verdad? Porque yo vean que aquí tengo dos soluciones. Tenemos que probarlas, ¿verdad? Ahí nada más. Esas soluciones sí pertenecen a nuestro intervalo, pero además las vamos a probar ahorita, ¿ok? Entonces, en el segundo caso, vean que aquí nos quedaría menos x menos 2 y quedaría igual el lado derecho al segundo paso de una vez, ¿verdad? Lo podemos hacer así. Entonces quedaría menos x a la 2 más 6x menos 9 más 3. Y la ecuación resultante nos quedaría x a la 2 menos 7x más, y vean que acá nos quedaría igual, más 4, igual a 0. Sin embargo, acá las dos soluciones serían las siguientes. X1 sería igual a 7 más raíz de 33 entre 2. Y x2 sería igual a 7 menos raíz de 33 entre 2. Entonces vean que aquí tenemos otras dos soluciones. Sin embargo, estas soluciones son positivas. Es decir, son valores positivos, ¿verdad? 7 más raíz de 33 entre 2 es positivo y 7 menos raíz de 33 entre 2 también es positivo. Sin embargo, observemos que el x es negativo, es decir, estamos en un x negativo, por lo tanto de una vez las descartamos, ¿verdad? Esa es una opción de descarte de las soluciones. La otra opción es que ustedes evalúen en la ecuación original y se den cuenta que ninguna de las dos, ¿verdad?, satisface la ecuación. ¿Ok? Esa es la manera larga de darnos cuenta. La manera corta es de una vez decir, bueno, no pertenecen al intervalo en donde estamos, el conjunto en donde estamos trabajando, en este caso. Entonces vamos a trabajar únicamente con estas dos de acá. Ahora, nosotros tenemos que dar respuesta a este tema. ¿Cuáles son algunos errores comunes que he notado durante el curso? Es que de una vez vienen y dicen, bueno, 1,0.
4,0. Eso es falso, ¿verdad? De hecho, lo hemos visto. En este momento nos tenemos que dar cuenta que las intersecciones entre las gráficas de ambas funciones son pares ordenados, pero pueden ser cualquier par ordenado del plano cartesiano. Entonces, venimos por acá y decimos lo siguiente. Vamos a verificar que la imagen de 1 nos dé igual que la imagen de 1 para la función f y para la función g. Entonces ven que aquí nos quedaría valor absoluto de 1 menos 2, que es igual a menos 1. Y por acá nos quedaría menos 1 menos 3 a la 2 más 3, que eso también es menos 1. Entonces efectivamente hemos comprobado que acá son iguales. Lo mismo para la función, para esto digamos con x igual 1 y aquí vamos con x igual 4. Bueno, resulta que es similar, ¿verdad? O sea, el procedimiento de solución acá sería 3 menos 2, que es igual a 1. Perdón, es un 4. Entonces queda 4, 4 y 2. Y acá también g de 4, la imagen de 4. Bueno, pues también da 2, ¿verdad? Ustedes eso lo comprueban. ¿Ok? Ahora sí, la respuesta acá sería la siguiente. 1, menos 1 y 2, 4,2. Así sería. Okay. De hecho, por eso es que yo les comentaba el ejercicio anterior, ¿verdad? Que era, tal vez, si lo veíamos con este ejercicio, con esta gráfica, no lo notábamos tan claro. El hecho de que no siempre no nos funciona ni la gráfica ni el tanteo, ¿verdad? De hecho, ese era el objetivo de esta otra gráfica, pero la cambié de último momento. Que por una cuestión de que no tenemos tanto chance de explorar. Entonces, como si lo hubiéramos tenido si estuviéramos en clases, ¿verdad? Y por cuestiones de tiempo y demás. Entonces, se decidió que esa parte, o decidí que esa parte de exploración, yo se las daba con la gráfica, ¿verdad? Que es básicamente esto que vemos por acá. Sin embargo, si graficamos esta, si hacemos o si realizamos la gráfica de nuestras dos funciones, recordemos que la gráfica de la función cuadrática, bueno, acá tenía un menos, en un momento, acá tenía un menos, después era menos 3, y después tenía también un más 3. Ven que ahí tenemos la gráfica de la función cuadrática. Y la de, bueno, y el menos que no se graficó. Ahí, menos, ahí está. Y tenemos también la gráfica de la función valor absoluto. Entonces quedaría valor absoluto de x y menos 2. Entonces veamos que gráficamente sí podríamos observar que la imagen de 4 es 2 y la imagen de 1 es menos 1. Pero este ejercicio no se prestaba para el objetivo que yo quería, digamos, que era que ustedes gráficamente observaran que no siempre funciona. Pero yo sí quería, digamos, tantear o que ustedes pudieran observar esa parte, que no siempre nos sirve gráficamente. En un momento que hay algo que no hay. No quiero hacer esto. Denme un chance. Que acá está. Es que la computadora se tiene que actualizar, pero no, le voy a decir que no, obviamente, ¿verdad? Ok, acá está.
Y bueno, tenemos aquí ya explícitamente estos dos puntos. Por ejemplo, si yo cambio este valor absoluto y ya le pongo, escribo acá, por ejemplo, un, qué sé yo, más 1, ¿verdad? Más 1. Vean que, bueno, no, ese todavía no. Dejémoslo con un menos 3, así. Por ejemplo, con menos 3, pasa o sucede lo mismo que nos pasó con la gráfica que les enseñé ahora. Ustedes me podrían decir, bueno, ahí es aproximadamente 0.75, 0.7, ¿verdad? Y la imagen es menos 2.13, menos 2.20 algo, ¿verdad? Y así con esta de acá. Pero eso no es tan eficiente, ¿verdad? No nos funciona. Bueno, ese era el objetivo de la actividad 2, ¿ok? Que yo ahí les estoy ayudando, les estoy apoyando un poco por cuestiones de tiempo. Ok, vamos a ver acá. Bueno, vean que lo siguiente en la actividad 2 era que ya nosotros teníamos 3 procesos que han empleado en este momento para la solución de la actividad 1 y 2. Uno es la gráfica. Vimos que en realidad en ambas nos sirve. El cuadro también en ambas nos sirve. E igualar criterio en ambas nos sirve, ¿verdad? Entonces digamos que hasta el momento ustedes podríamos estar un poco indecisos, pero ya sabemos que no tanto, ¿verdad? Porque ya les enseñé por qué. Entre cuál elegir. Pero bueno, sabemos que este es el más eficiente. Que sea el más eficiente, digamos, o el que siempre funciona, no quiere decir que para algunos ejemplos específicos o para algunos resultados así inmediatos que queremos o más ágiles, ¿verdad? No nos funcione el proceso 1 o el proceso 2, ¿verdad? Este va a funcionar siempre, pero no quiere decir que el proceso 1 no sea más rápido en algunos momentos, ¿verdad? Veamos esta actividad 3. Les doy un momento para que me respondan. Dice lo siguiente, bueno, tenemos dos funciones definidas en su mínimo máximo y cominio R en R, ¿verdad? Ahí tenemos los criterios. Y dice que determine si existe o no puntos de intersección entre las gráficas de ambas funciones y que me justifiquen su respuesta. Les doy un momento para que me respondan. Ok. Ahí ustedes pueden usar cualquier criterio, ¿verdad? No hay. Ahí me disculpa, Brian, que no te respondieras, que a veces no veo el chat si no me salgo. Y a veces sí, pero a veces como que no me sale bien. Profe, ¿puedes volver a compartir pantalla? Sí, claro. Nos dice Brian que no. Ahí está, ¿verdad? Con gusto. Brian, ¿tenés algún procedimiento que nos ayude a entender lo que has hecho? Igual nos los puedes compartir porque yo nada, lo único que hago es salirme de acá y le ayudo a, y no, nos lo compartes. Entonces, no sé si tenés el procedimiento que hiciste. O bueno, otra que puedes hacer es mandarme una imagen al grupo o en el chat personal, ¿verdad? De WhatsApp y yo comparto la imagen también. Podría ser otra opción. ¿Ok? Para ver el procedimiento que hiciste, Brian.
Y bueno, el objetivo es compartirlo con todos, ¿verdad? Que entre todos y todas lleguemos a analizar, digamos, lo que se les pide. Profe, esa yo las había graficado y salían dos funciones cóncavas, solo que una estaba más abajo que otra, entonces nunca se iban a tocar. Sí, profe, yo hice lo mismo. Muy bien, Josie y Anthony. ¿Alguno de los dos tiene acceso a... De hecho, tengo abierto la aplicación y puedo enviar una imagen de cómo se ven Ajá, muy las dos bien. cartas. Lo puedes compartir acá. Yo les di permiso para que me compartan cualquier pantalla, digamos, ya sea de Yo su ya lo envié teléfono. al grupo. Ah, bueno, súper bien. Sí, lo que voy a hacer es descargar esas imágenes y las vemos aquí. ¿Ok? Yo voy a descargar esas imágenes. Muy bien, Brian ya nos envió la imagen. Yo sí también. Descargar. Y por acá tengo la de Nicole también. Perfecto. Ok. Veamos. Ok, voy a ver esas dos imágenes. Tres imágenes son. Que ya las voy a enseñar. En un momento que abran. Aquí está. Sí, muy bien. Este es el procedimiento que hizo Brian para demostrar que no se interseca. Ok, voy a enseñárselos. Vean lo que hizo Brian, ¿verdad? Él igualó criterios y cuando hizo el desarrollo de un lado, vean que les quedó menos x a la 2, menos 10x, menos 22, y en el otro lado le quedó menos x a la 2, menos 10x, menos 28. Cuando iguala criterios, le queda que 28 es igual a 22, lo cual es completamente falso, ¿verdad? 28 es igual a 28, 22 es igual a 22 o 44 medios, ¿verdad? O cualquier otra fracción que simplificada nos dé 22, o número que simplificado nos dé 22, ¿verdad? Eso quiere decir que lo que se supuso al inicio, que existe intersección entre las gráficas de las funciones por al igualar criterios, es falso. Por lo tanto, no existe. Entonces ven que el proceso algebraico igual no sirve, ¿verdad? Para justificar que no existe. Ahora, Profe, sí, dime, Andrés. yo hice algo un poco diferente, pero igual, digamos, saqué en limpio que no hay intersección, pero no sé si lo que hice está bien. Digamos, yo lo que hice fue desarrollé ambas Ajá. cuadráticas y me dio igual que Brian. Luego lo que hice fue juntar x y y el resultado me da menos 2x a la 2, menos 20x, menos 50. Si a eso le sacas discriminante da 0 y con la calculadora sacas mod 5,3 y da menos 5. Digamos, ya a la hora de meter eso a la fórmula, si vos te fijas da menos 47 y menos 53 y como no son iguales, entonces no hay solución. Ajá. Eso es posible que tengas un error de procedimiento ahí porque sí tienes que llegar a algo que es falso. Ya sea que 0 es igual a 3 o que, como llegó acá Brian. Cuando usted resuelve la ecuación, siempre, como nunca existen las intersecciones, cualquier ecuación cuadrática a la cual vayas a llegar va a ser falso, porque así llegues a dos soluciones, cualesquiera que sean, ninguna a la hora de evaluar nos va a dar solución, ¿verdad? Entonces habría que ver cuál es el pequeñito error que tenés ahí a la hora de realizar el procedimiento. Si querés la puedes enviar al grupo, todo bien. Voy a ver si acá. Ajá. Y vemos qué fue lo que pasó, ¿verdad? Pero sí hay un pequeño error ahí porque no puedes llegar a una ecuación cuadrática, ¿verdad?
o sea, la ecuación sí es cuadrática, pero tienes que llegar a una igualdad que es completamente falsa. Veamos lo que es la gráfica. Vean que la gráfica nos ayuda a entender bastante lo que sucede, ¿verdad? Que en realidad, si acá nosotros vamos a menos infinito, igual le hacemos un zoom, ¿verdad? Y nos bajamos y bajamos y bajamos, como lo hemos hecho en algunas otras ocasiones, nunca vamos a llegar a encontrar alguna intersección, ¿ok? Entonces podemos ver que gráficamente tampoco, ¿ok? Incluso si hacemos un cuadro, ¿verdad? Y evidentemente nunca vamos a encontrar ningún valor en X que la imagen sea igual para ambas funciones porque no existe. Ok. Entonces, observemos que acá, de hecho les iba a enseñar vamos a ver también un momento para... Así, aquí está el de Andrés. Voy a nada más para verlo un momento, rápidamente. Sí, ya vi cuál es tu error. El error suyo es que cuando usted está sumando y restando en ambos lados, mantiene el signo. Y tiene que cambiar de signo. Recuerde que si usted suma al otro lado, cambia el signo, ¿verdad? Entonces no estás cambiando el signo y por eso te da menos 2x2 y menos 20, cuando en realidad tiene que cancelarse. ¿Ok? No sé si lo ves bien ahí. Ok, sí, sí, ya vi el error. Tenés razón, profe. ¿Ok? Bueno, ¿qué les iba a enseñar? Bueno, esa parte que ya la vemos gráficamente, ¿verdad? Muy bien. Entonces ven que ahí ya podemos analizar esa función. Voy de nuevo, que se me hizo acá. Ok. Y vamos al entorno virtual de aquí. Muy bien. Ok, tenemos esta parte que sería la actividad 3, que ya la hicimos, ¿verdad? Entonces, la respuesta acá ya la tenemos y bien justificada de diferentes maneras. Determine si existe o no puntos o puntos de intersección entre ambas funciones. No, y lo hemos visto de manera algebraica y gráfica. ¿Verdad? Ok, en esta parte de la plenaria hemos visto lo siguiente. Vean que tenemos 3 procedimientos base. Igualar criterios, cuadro de imagen preimagen, ¿verdad? Lo vemos por acá. Y las gráficas en un mismo plano. Vean que aquí, por ejemplo, esta nota 2 puntos que podemos decir explícitamente cuáles son, ¿verdad? ¿Qué pasa? Listo. Y por último, yo les pregunto, ¿cuál de los 3 procesos funciona siempre? ¿Qué me dicen? Profe, yo creo que el más eficaz es el igualar criterios. Exacto. Este siempre va a funcionar. Cuadro de imagen, preimagen, a veces cuando tenemos imágenes, preimágenes enteras, ¿verdad? Siempre funciona y siempre iríamos a llegar si vamos de uno en uno. La gráfica es en un mismo plano, pues es relativo, ¿verdad? Porque si nosotros buscamos un aproximado, sí, pero en realidad queremos el valor exacto, entonces siempre igualar criterios es nuestra guía, el que siempre nos va a servir. Por acá les dejo un pequeño video, ¿verdad? Que espero que les funcione con respecto a intersecciones entre las gráficas de funciones, usando, ¿verdad? La técnica de igualar criterios. ¿Ok? La actividad 4, en esa sí no, bueno, no sé si la vieron, pero en esa no tenían que indagar tanto, ¿verdad? Es bueno si lo hicieron, ¿verdad? Porque ustedes tenían el acceso. Pero dice lo siguiente. A continuación se le presentan varias proposiciones. Determine la veracidad de cada una de ellas y justifique.
ilustre su argumento, ¿verdad? Entonces yo les doy acá 6 proposiciones. Ustedes en cada una me van a decir es verdadera, es falsa y por qué. Y además, ustedes ya sea que me envíen una imagen, que compartan pantalla, me digan, profe, voy a compartir pantalla para que vean mi ilustración o así, y lo hacemos, ¿verdad? Si no, ustedes verbalmente me dicen, profe, ¿qué pasa si una gráfica es así? ¿Qué pasa si vemos dos gráficas de este modo? Entonces ustedes verbalmente me dicen, bueno, esa es verdadera por esto, esta es falsa porque no, vea que sucede en estos otros casos esto y así. Ok, entonces empecemos con esta de acá. Dice, las coordenadas de intersección entre las gráficas de dos funciones cualesquiera definidas en su dominio máximo siempre existen. ¿Qué me dicen? ¿Eso es verdadero? ¿Eso es falso? Es falso, porque ahora vimos una función, dos funciones que no tenían, eran distintas entre sí, pero no tenían puntos de intersección. Muy bien, exacto. Hemos visto, ¿verdad? Por ejemplo, esta, de hecho, esta de la actividad 3 no posee intersecciones. O sea, son dos funciones distintas, muy bien como lo estás expresando, ¿verdad? Que no poseen intersecciones entre las gráficas de ambas. Entonces, no necesariamente, incluso si vieron, ahora que yo les daba ¿cómo se llama? Ahora que yo les enseñaba algunos ejemplos, yo hice una de valor absoluto un poco más eh, elevada, ¿verdad? Y no se intersecaban con la cuadrática que estaba ahí. La siguiente dice, las gráficas de dos funciones cuadráticas definidas en su dominio máximo y dominio R no se intersecan si poseen la misma concavidad. ¿Será esto cierto? ¿Será falso? ¿Qué me dicen? Yo puse que falso, pero sinceramente se me confundió un poco, entonces no sabía qué poner. Ok. Entendamos un poco verdadero, dice ¿sí? Ahora vemos un ejemplo en el que ambas tenían la misma concavidad y no tenían intersección. Entonces, no sé si a partir de eso se piensa que es falso, que es verdadero. Ok, y sirve para cualquier función que sea cóncava o convexa, ¿verdad? Que ambas sean cóncavas o convexas y que pues, no poseen la misma concavidad, que no se intersecan. Deme un momento que tengo acá. Es verdadero, ¿ok? Am, Veamos, puede ser cualquier otra función cóncava, ¿verdad? Por ejemplo, que no necesariamente sea la anterior, que pensemos que se interseque o no. Profe, si tienen la misma concavidad, pero estuvieran, digamos, que a la par, si hubiera intersecciones. ¿Ok? ¿Tenés alguna representación? No, se me vino a la mente ahorita. Ok, bueno, voy a salir de acá, ¿verdad? Muy bien. Profe, yo hice una representación de, voy a enviarla al grupo. Buenísimo, sí. Muchas gracias. Ok, voy a abrir acá. Ok, voy a dar un chancecito. Listo, buenísimo, Stephanie.
Voy a descargarla. Ahí está. Veamos que son dos funciones convexas que se intersecan. Entonces, sí, no siempre, ¿verdad? Tienen que tener como ese mismo eje de simetría, ¿verdad? Incluso aunque tuvieran el eje de simetría igual, puede ser que varíe ahí un poco, ¿verdad? Lo que tienen que tener igual es el mismo eje de simetría y el mismo valor de A. En eso sí, pero tendríamos que restringir mucho una función cuadrática o dos funciones cuadráticas para que siendo cóncavas o convexas nunca se intersequen. Pero vean que aquí sí. Entonces, muy bien, Stephanie, ¿verdad? Con esta representación que nos estás mostrando. Entonces, ya con solamente un contraejemplo no se cumple. ¿Ok? Entonces, ahí ya tenemos esa representación. Ok, voy a salir de acá un momento y continuar con la presentación. Ahí está. La siguiente, ¿verdad? La 3 dice, las gráficas de dos funciones definidas en su dominio máximo y codominio R se pueden intersecar como máximo en dos puntos. Eso quiere decir que no se intersecan, es decir, sería 0 puntos, un punto que se interseca en un único punto o dos puntos. ¿Qué me dicen? Igual voy a ver el chat de nuevo. Ahí me disculpan que me salga, es que vieras que se dice Brian que es falso. ¿Ok? ¿Por qué razón es falso? ¿Por qué es falso que la gráfica de dos funciones, es decir, si es falso, eso quiere decir que hay funciones que tienen tres o más, ¿verdad? Porque lo contrario a 2 o 1, 0, 1, 2 es de 3 a más infinito, ¿verdad? Entonces, enteros, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? O un contraejemplo, que me digan. Okay, dice, perfecto. Ese ejemplo está muy bien, ¿verdad? Daniel dice, la función seno, muy bien, ¿verdad? Todos esos ejemplos los voy a representar acá. La función sen con una lineal, la función sen con cos. Perfecto, muy bien a Daniel y Brian. Voy a representarles esas gráficas, ¿verdad? Que me están diciendo. Voy a borrar estas dos. Por ejemplo, me están diciendo que la función sen, es decir, su gráfica y igual sen de x y y igual cos de x, vean que se intersecan en 1, 2, 3 y ya con solamente ver este trazo que vemos acá entre 0 y 9, 0 y 9 digamos, se intersecan tres veces, pero si lo notamos en realidad es infinito, ¿verdad? Este comportamiento. Y el que nos decía Daniel era la función sen y una función lineal. Por ejemplo, una función lineal con la pendiente muy, digamos que esté entre 0 y 1. Entonces, y igual 0.01 x. No, 0.1 x. 0.8 x. No, 0.3. 0.1. Ahí ya, ven, esa. Así pienso que estaba pensando Daniel, ¿verdad? Que nos decía la función sen como una lineal. Vean que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Solamente 7, bueno, aquí sí son solamente 7, pero ya son más de 2, ¿verdad? Ok, entonces muy bien. Ese análisis al cual estamos pues llegando. Ok, un momento, vamos a ver, sí.
Ahí si tienen algún otro ejemplo, ¿verdad? Lo pueden escribir o lo pueden expresar y yo lo comparto, ¿verdad? No, no era esta parte. Acá. Vamos con el siguiente. Dice, las gráficas de dos funciones lineales definidas en su dominio máximo y codominio R solamente se intersecan si la pendiente de una es positiva y la otra negativa. ¿Eso es cierto o eso es falso? ¿Qué me dicen? Profe, me parece que es falso porque, digamos, se pueden, las pendientes pueden ser positivas de diferente manera, no sé si me explico. Tipo, una más positiva que otra, pero siempre positivas. Entonces, ambas van a ser crecientes, pero igual pueden encontrar una intersección. Muy bien, Andrés, sí le entiendo lo que me estás diciendo, ¿verdad? Que dos pendientes sean positivas, pero que no sean igualmente iguales, digamos. Es decir, que una pendiente sea 2 y la otra sea 7, por ejemplo, ¿verdad? Que Ok, no sean paralelas, que muy hacen, bien. ya me acordé. Ajá, exacto, que no sean paralelas. Entonces veamos acá igual una representación. Voy a ver, porque acá nada más voy a, esto ahorita nos va a servir, por eso es que no lo he borrado, ¿verdad? Porque todo esto nos va a servir ahorita, pero solo quiero una. Vean por ejemplo esta, que posee como criterio y igual 2x más 2, y otra que tiene pendiente positiva, 7x menos 1, y que se intersecan. Entonces, no necesariamente, y son dos pendientes, ¿verdad? Crecientes, dos rectas crecientes, pero sí se intersecan. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, esta segunda que vemos por acá, esta otra curva, yo le doy como pendiente igual? Ahí sí nunca se intersecan. Ya que la única condición para que dos rectas que tengan la misma, que sean pendiente positiva, no se intersequen, es que sean iguales, ¿verdad? Pero si son positivas y distintas, no se intersecan. Perdón, se intersecan, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo cambiar este también a -2 incluso, ¿verdad? Y ahí se intersecan. Y este también cambiarlo a, qué sé yo, menos, -5. Y veamos que se interseca. ¿Ok? Entonces, no necesariamente que una sea positiva y otra sea negativa, quiere decir que solamente en esos casos se vayan a intersecar. Ok, muy bien. Vamos con el 5. Dice el 5. La gráfica de una función exponencial y una logarítmica definidas en su dominio máximo y codominio R se intersecan siempre. ¿Qué me dicen? ¿Será verdadera esa? ¿O será falsa? Que si están unidas en su línea R, entonces en algún momento siempre se van a intersecar, por más lejos que sean. Pero sí puede llegar a ser difícil. Estás diciendo entonces que es verdadero. Me parece que sí. Ok. Profe, yo creo que no, porque yo recuerdo que la función logarítmica decreciente no tocaba era asíntota al eje X, entonces solamente se encontraba en digamos, como en el cuarto cuadrante, por decirlo de algún modo, de la gráfica. Y una función exponencial positiva siempre estaba asintótica al eje X, pero en la parte positiva. Entonces, esas dos funciones nunca se llegaban a topar.
Ok. Bueno, en eso sí tiene razón, digamos, con las asíntotas. Sin embargo, la función logarítmica también tiene sentido, tiene imágenes en el primer cuadrante o puntos, digamos, en el primer cuadrante. Yo por acá les hice una pequeña representación, ¿verdad? Para que se guíen un poco. Vamos a ver, voy a borrar esto de acá y voy a llamar a este cursor y a estas dos funciones. Bueno, estas son dos funciones, ¿verdad? Que aquí, de hecho, voy a llamar el texto y voy a decir que llame a los objetos, no, un momento para que vean. Tiene que ver con los colores, ¿verdad? Entonces acá sería G1 y la otra sería HF1. Esas dos. Solo que acá tengo que cambiar un poco esto porque sería F. Uy. FTX. FTX igual. Así tenemos los dos criterios para que los podamos ver. Entonces vean que en la función f tenemos un criterio que es logarítmico. ¿Ok? Vean que sería este de acá. Y vean cómo cambia. De hecho, ya pueden ver la respuesta, ¿verdad? Porque vean que tenemos una función logarítmica, por ejemplo acá esta, que no interseca la exponencial, que es esta de acá. Esta es la exponencial. Y vean que no se interseca, se intersecan. Ahí se intersecan, pero si yo hago una traslación de esta función exponencial, ahí se interseca y acá no, ¿verdad? Entonces, vean que depende, ¿verdad? O sea, a veces sí, siempre, pero si yo hago traslaciones a la función exponencial o a la logarítmica, en realidad no. ¿Ok? Ok, bueno, ahí para que les quedara pues claro, eso es un contraejemplo que vemos por ahí, ¿verdad? Y bueno, ya nos queda solamente una. Vean esta de acá, dice, las gráficas de dos funciones igual definidas en su dominio máximo y cominio R se intersecan en x igual 1 y x igual 3. Eso es equivalente a afirmar que las gráficas se intersecan en el punto 1,3. ¿Qué me dicen? Dice Brian que es falso. ¿Por qué es falso? Es falso porque ambos puntos pertenecen al eje X y está mal representado como par ordenado. Muy bien, es decir, ahí sería, o sea, ¿cómo sería entonces? Depende porque no nos están dando el eje Y, entonces sería como 1, Y y 3, Y. Sí, Muy sería ser bien, dos pares ordenados. perfecto. Así como lo están expresando es buenísimo, ¿verdad? Porque solamente nos están dando la coordenada X del punto, de los puntos, pero no necesariamente. Puede ser que la imagen de uno sea 3, pero ¿quién nos garantiza eso, verdad? Nada que ver. Muy bien, digamos, ahí pues se puede ilustrar, ¿verdad? Pero eso que me están diciendo está súper bien. ¿Ok? Y la actividad 5, la primera parte, vean que acá la primera parte sería que considere las funciones f y g definidas como, y vemos acá este criterio y vemos acá este de acá, ¿verdad? Dominio máximo y cominio R,
¿Cuántos puntos de intersección considera que existen entre las gráficas de f y g y que justifiquen su respuesta? Yo les doy un pequeño tiempo para que hagan esta parte de acá, esta primera parte, y ahorita las vengo a revisar. Entonces yo les doy unos minutos, unos 15 minutos para que las resuelvan. ¿Ok? Le voy a dar aquí para tener. Bueno, ahí están las gráficas de las funciones. Entonces ustedes tenían que encontrar 3 puntos de intersección entre las gráficas. Efectivamente, Andrés, 1 es una solución, 1,1. Aquí ahí está ese punto, 1,1. También la otra era un medio coma 2 y menos un medio coma menos 2. Ok, pero ¿cómo llegar a esas soluciones? Vamos a ver qué era lo que tenían que hacer. Recuerden que el proceso base que nosotros vamos a utilizar a partir de ahora es la intersección entre las gráficas de ambas funciones, igualar criterios. El procedimiento que vamos a usar en este momento es igualar criterios. Ok, entonces, voy a irme por acá, y veamos lo siguiente. Si nosotros, acá abajo, por acá sí. Si nosotros venimos en la actividad 5, ¿verdad? La primera, igualamos los criterios, tenemos esta ecuación de acá, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? Igualando este criterio, ¿verdad? Y este de acá. Entonces los igualamos. ¿Ok? Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Porque es el procedimiento base, ¿verdad? El que dijimos que siempre vamos a usar, independientemente de lo que nos pidieran, es el que siempre nos funciona. Ahora, de x, ¿verdad? Si nosotros multiplicamos en ambos lados, entonces ya este x lo cancelamos, ¿verdad? Eso quiere decir que acá, básicamente lo que tendríamos que hacer es multiplicar en ambos lados x y nos queda así, ¿verdad? Este x acá, ¿verdad? Multiplicando en ambos lados. Después, aplicando la propiedad distributiva de la suma con respecto al producto, o del producto con respecto a la suma, ¿verdad? Acá lo que tenemos es menos 4x a la 3 más 4x a la 2. Perdón, aquí hay un pequeñito error, ¿verdad? Porque no está bien. Entonces sería menos 4x a la 3 más 4x2 más 4x. Así nos quedaría. Y después, este 1 que lo vemos por acá, lo sumamos en ambos lados en menos 1 y así lo obtenemos pues de esa manera. ¿Cómo podemos resolver esta ecuación que vemos por acá? Recuerden que ya eso lo hemos hecho durante todo el curso. División sintética, agrupación, ¿verdad? En realidad lo pueden hacer de diversas maneras, pero ya de una vez llegan a las 3 soluciones. X igual 1, X igual 1 medio, o bien X igual menos 1 medio. Ahí tenemos las 3 soluciones. Probamos todas, encontramos que la imagen de 1 es 1, la imagen tanto para la función g como para la función f. La imagen de un medio, tanto para f como g, es, aquí lo vemos, ¿verdad? Y la imagen de, igual acá. Ven que hay una actualización. Antes solo podía usar 2 colores, de hecho. Y ahora hasta hay una actualización del OneNote, que hasta ahorita me estoy dando cuenta, ¿verdad? Pero uno puede cambiarle aquí los colores. Antes a este marcador no se le podía cambiar los colores, bueno, ahora sí. Lo que no puedo hacer todavía es insertar cosas acá en la tablet, no sé por qué, pero se supone que sí. Ya después exploraré un poco más. Pero bueno, continuando con nuestro ejercicio, ¿verdad?
ya encontramos que las imágenes pues son iguales. Eso quiere decir que acá la respuesta sería 1,1, un medio coma 2 y menos un medio coma menos 2. Y ahí ya llegamos a obtener nuestra respuesta. ¿Ok? ¿Les queda alguna duda hasta acá? Profe, ¿cómo llegó al 4x cuando multiplicó la x por lo que estaba dentro del paréntesis? ¿A cuál 4x? A este de acá. Ujú. Ah, no, eso no es un 4, ese es el que sí está mal. Esto es x y esto es x así. Así quedaría. Muchas gracias, ahí más bien. ¿Le queda claro? Profe, ¿cómo fue que con esa intersección, con ese criterio sacó las intersecciones? ¿Qué fue lo que hizo? Ahí lo que podemos hacer es usar división sintética, ¿verdad? Que podemos hacerlo de manual, ¿verdad? Sin embargo, de la manera pues más rápida es empezar ya sea que usen la calculadora para encontrar los ceros. Recuerden que aquí lo importante es aprender, ¿verdad? Que el procedimiento, ¿ok? Pero ya nosotros hemos aprendido bien el procedimiento de división sintética, entonces aquí ustedes pueden usar la calculadora. Encontrando un cero y usando la división sintética ya encuentran los otros dos en realidad. ¿Ok? Entonces aquí usar división sintética. ¿Ok? Bueno, y ya para ir finalizando, voy a enseñarles la última actividad que tiene que ver con la parte 5 también. Y es lo siguiente, vean que aquí en la segunda parte yo les doy el criterio de varias funciones definidas en su dominio máximo y codominio R, ¿verdad? Entonces les doy acá el criterio de 12 funciones y ustedes lo que tienen que hacer es enlistar al menos 3 parejas cuyas gráficas se intersecan. Ejemplo, yo digo, este valor absoluto se interseca con esta radical. ¿Por qué? Bueno, ustedes pueden decir, hice la gráfica y vi que se intersecan. Realicé el procedimiento algebraico de igualar criterios, resolviendo la ecuación, y me di cuenta que se intersecan, ¿verdad? Probando soluciones y demás. Y así, digamos, pueden enlistar al menos 3. Después, qué criterio utilizó y cuál fue ese criterio de selección, eso ya les queda de trabajo independiente. ¿Y qué significa? Que significaría que el par ordenado A como B corresponda a un punto de intersección para las 3 gráficas de las funciones enlistadas. ¿A qué me refiero con esto, verdad? Porque pues acá lo que me refiero es lo siguiente, y es de lo que no quería borrar aquella parte que les mencionaba, y es por lo siguiente. Vean que acá tenemos 3 puntos de intersección. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tomo esta gráfica? Esta de ahí. Tenemos 3 funciones diferentes, esta que de hecho la voy a cambiar de color. La propiedades y voy a cambiar el color acá. Vamos así. Vean que ya tenemos 3 funciones diferentes que se intersecan en el mismo punto, en 1,1. Entonces eso es ir más allá, digamos, de lo que nos da como objetivo del curso, que es simplemente decir 2 criterios, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con 3? ¿Existirán funciones que se intersecan? 3 funciones que se intersecan en un mismo punto. 4 funciones que se intersecan en un mismo punto. 5 funciones, ¿verdad? Vean aquí que ya hay otra que se intersecan en el mismo punto. O incluso 6. O infinitas funciones que se intersecan en el mismo punto. Vean aquí que este punto en realidad no ha dejado, o sea, ha sido el mismo punto. Y tenemos ya 6 funciones que se intersecan en ese punto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que
en realidad, ¿verdad? Podemos encontrar un montón de funciones que se lleguen a intersecar en un mismo punto, ¿verdad? Ahí lo podemos ver y podemos cambiarles el color. Esa que es la función tangente trasladada a unas unidades. Ok. Y eso, como les digo, es ir un poco más allá. Vean que en sí, el enredo, digamos, que vemos en el otro lado, o en otro punto que no sea este, es difícil de interpretar, ¿verdad? Porque si yo veo aquí, bueno, yo podría decir aquí tres se intersecan. Por acá dos, por acá dos, por acá parece que dos también, porque esos puntos están un poco raros. Acá dos, o sea, el resto es difícil hasta interpretar cuáles son las funciones que se intersecan, porque tendríamos que irlas viendo uno a uno, pero vean que específicamente en este punto hay 6 funciones que se intersecan en un mismo punto, ¿verdad? Entonces eso, como les digo, es ir más allá. A nosotros nos interesa ver 2, pero podemos ver más. Un momento, tengo el cargador. Profe, ¿y cómo se calcularía? ¿Se igualarían las 3 o 4 o 5? En ese caso, yo supongo, digamos, con solamente que iguale 2, ya sabemos que o no se sabría, digamos, nada más habría que igualar 2, encontrar, por ejemplo, si yo solamente tomo esta, si tomo solamente esas 2, yo igualaría estas 2, los criterios de estas 2, después, si me dan otras funciones, ¿verdad? Lo que haría yo es, de los 3 puntos que veo acá, veo cuál de esos 3 puntos coincide con los demás, no haría solamente una ecuación, ¿verdad? Ya después de esa ecuación, yo lo único que hago es evaluar las preimágenes en las siguientes funciones para ver cuál de todas nos dan. Por ejemplo, yo la evalúo aquí en esta lineal, pero vean que aquí en un medio no me da. En un medio da un medio, en menos un medio también da un menos un medio, entonces esa no. Igual en esta, ¿verdad? Igual en esta. Es decir, es evaluar las 3 preimágenes que yo encontré de una ecuación en las demás, pero no es necesario hacer, por ejemplo, todas las combinaciones de ecuaciones, porque ahí sí nos da de que una semana, 2 semanas, no sé, dependiendo de la complejidad de la ecuación, hasta ni se puede resolver algebraicamente, ¿verdad? O con términos convencionales, sino que se utilizan métodos numéricos, que verán los y las que estudian ingeniería civil. Eh, pero bueno, eso era lo que quería enseñarles. No sé si les queda claro. Si Sí, tienen- gracias. Ok, con gusto. Bueno, ya lo último, ¿verdad? Sería esto de acá. Vean que aquí hay un montón de ejercicios seleccionados del folleto, pero bueno, la base, esta de acá, dice, determinen los puntos de intersección entre las gráficas de las funciones dadas su dominio máximo y cominio R. ¿Qué hacen ahí con cada uno? Con el A. ¿Qué hacen con el A para encontrarlos? ¿Qué harían? Igualar los criterios. Perfecto, Stephanie. En el B, en el C, en el E, en el G, en el H, en el I, en todos igualar criterios, ¿verdad? Eso es lo que nos tiene que quedar en este momento, es que tenemos que igualar criterios y que la respuesta es un par ordenado que no necesariamente es una intersección con el eje X, que puede ser 1,3 menos 1, raíz de 2, ¿verdad? Ok, eso nos tiene que quedar muy claro en este momento. Y vean que todas las ecuaciones que nos pueden generar son conocidas, radicales, valor absoluto, polinomiales, ¿verdad? Y bueno, todos esos ejercicios ahí les quedan para que se diviertan el fin de semana, que practiquen para el quiz. No sé si tienen alguna duda o inquietud hasta este momento. No, Profe, sí. yo te quería preguntar algo, pero no es nada del curso, es de la escuela de mate.
Digamos, yo quiero matricular principios de mate, creo que es código 150, el otro Ujú. semestre. No hay ningún problema si yo no estoy estudiando nada relacionado con mate, ¿verdad? ¿O no sabes? Sí, ¿de qué carrera sos vos? De economía. Es probable que sí te dejen. Lo único que tenés que ver es si está en cursos eh, ¿cómo se llama? No son optativos, sino que salen como extracurriculares, ¿sí? Tienes que ver si está como extracurricular el otro semestre. Porque si no Sí, es sos de que, economía, digamos, si no sos de mate pura o de actuariado, no te va a salir en el sistema. ok, ok, listo, voy a preguntar en la escuela. Gracias, profe. Sí, es mejor que llames, digamos, con gusto. Bueno, sí agradecerles un montón, ¿verdad? La participación, que estén acá, pues para mí es súper importante. Eh, si estuviéramos en clases presenciales, seguramente hoy o la clase pasada, en la semana pasada, pues estuviéramos compartiendo una pequeña merienda o algo, siempre les llevo un queque o hacemos una banca para pizza, digamos, o algo, siempre hacemos. Sin embargo, pues dadas las circunstancias, no pudimos, pero eh, de igual manera para mí fue bastante valioso toda esta experiencia que vivimos entre todos de aprendizaje. Si recuerdan al inicio, para mí fue toda una experiencia, ¿verdad? Empezar las clases incluso con la pizarrilla que a veces ni funcionaba y de darme cuenta que ahorita todo ese aprendizaje me sirve para el momento en que lleguemos a dar clases presenciales de nuevo, ¿verdad? Todo ese aprendizaje que hemos tenido. Este, y que espero o sea, volverlos a ver, bueno, que me vuelvan a ver, ¿verdad? Porque yo no los conocí tanto. Al menos sí voy a acordarme de los nombres, porque de eso sí, de los que siempre asistieron, pero de ahí más adelante, ya sea en cálculo uno cálculo 2 bueno, cálculo uno ya no, porque yo sé que ustedes van a pasar este semestre y van a pasar a cálculo el otro semestre, entonces si vuelvo a dar cálculo 2 en próximos semestres, y nos veremos, que es lo que voy a dar el otro semestre, los 3 cursos de cálculo 2. Entonces, pues espero verlos de nuevo y desearles lo mejor en su futuro académico. También quisiera saber qué impresiones se llevan del curso, qué les gustó, qué no les gustó, qué creen que deba mantener, ¿verdad? ¿Qué creen que de fijo no vuelva a hacer nunca más eso en clases virtuales, profe, porfa, digamos? Porque eso me ayuda, digamos, yo no me va a herir ninguna susceptibilidad ni nada, más bien todo lo contrario, ¿verdad? Y para mejorar y así, entonces sí me gustaría ver sus impresiones acerca del curso. Profe, yo le digo que de mis 5 cursos o más o menos que tuve, usted fue el que mejor se supo adaptar a la virtualidad. Entre las clases sincrónicas y el trabajo que dejaba para practicar, fue el que mejor se adaptó a las clases virtuales. Entonces me llevo buenas impresiones, por dicho. En un curso tan complicadillo y tedioso como es precálculo, fue un buen profesor. Ay, buenísimo, Andrés, muchas gracias por esas palabras. Yo pienso igual, profe, yo le tenía mucho miedo al curso y más cuando se hizo virtual, pero en realidad entendí todo y entonces ya no estoy tan preocupada. Entonces también muchísimas gracias. Con todo gusto. Profe, bueno, no sé si alguien más iba a decir algo, pero al menos yo sí me gustó mucho el curso, la verdad lo sentí bastante parecido y para mí que me cuesta bastante mate, la verdad. Entonces sí, muchas gracias, profe, la verdad. Solo sí te diría que si pudiera, si fuera posible hacer más ejemplos durante la clase para que queden tanto en el PDF como para los que vieron la clase en vivo, sí sería mejor, tipo hacer ejemplos, qué sé yo, primero de esto con fracciones, luego de esto en diferentes casos, ¿me entendés? Entonces, sí, eso es lo único, pero por lo demás todo bien, profe, la verdad, eso de OneNote, te la jugaste un montón y todo bien.
Muchas gracias, Em, Noel. Muchísimas gracias, Sí, Andrés. profe, lo de los PDFs estaba súper bien y el orden y el usar colores como para distinguirlo, esto pertenece a esto o algo así, fue un gran método en realidad. Ok, buenísimo, muchísimas gracias por esas palabras. Bueno, ahí Nicole también nos escribe y Yasamín, este, y como les digo, y les agradezco montones su asistencia, que estén acá, pues a seguir adelante, ¿verdad? Viene otro curso que es cálculo y espero poderles apoyar ahí al menos, digamos, pues guiarlos un poco en el próximo semestre y demás, y yo estaré ahí a la disposición de ayudarles. Mis estudiantes siempre ahí llegaban a horas consulta, y eras que me gustaba un montón ver estudiantes que les había dado un año antes y así. Y ahora es un poco diferente, pero si ustedes me escriben y yo estoy libre en mis horas consulta y todo bien, ahí les estaré apoyando, digamos, en horas consulta y demás. Entonces, pues les daría todo el apoyo que pueda en próximos cursos. Sí, decirles que ojalá que aprovechen bastante de este tiempo, ¿verdad? Y de que esto termine y pronto, ojalá, y que puedan disfrutar de la universidad, que es una gran experiencia, ¿verdad? Y demás. Y van a ver que todo se va muy rápido. Yo pensando, entré en el 2012 hace un montón y ya tengo como 5 años de estar aquí dando clases, imagínense. O sea, todo se va así súper rápido, ya en Dos Toques uno tiene casi 30 años, entonces todo se va así súper rápido, entonces, y van a ver que ahorita ustedes son profesionales y demás, ¿ok? Entonces, bueno, si no tienen alguna otra eh, inquietud, entonces me despido de ustedes y ahí nos estaremos viendo, ojalá al menos en la universidad, toparnos o algo así. Bueno, hasta luego. Muchas Hasta luego, gracias. profe. Muchísimas gracias. Profe, gracias. Gracias, profe. Con gusto, chao. Profe, gracias. Chao, con gusto.